Reforma en materia de justicia cotidiana. Artículo 16 de la Constitución. Exclusivamente la autoridad competente podrá intervenir en procedimiento con un mandamiento escrito que justifique la legalidad de dicho acto. Cambio en párrafo primero. Artículo 17. Las autoridades primordialmente deben optar por la solución del conflicto antes de un proceso litigioso, siempre que sea prudente. Cambio en el párrafo tercero. Artículo 73. El Congreso de la Unión se encuentra facultado para legislar en materia procesal civil y familiar, expidiendo las leyes que sustenten sus facultades. Arbitraje comercial, su regulación y ejercicio profesional. Los tratados internacionales son reconocidos por la Constitución y por tanto obligatorios en materia de arbitraje comercial. El Poder Ejecutivo los externa en forma de decretos administrativos. La reforma del Código Civil Federal y de 1988, que coordinaba el arbitraje nacional e internacional, incluía la aplicación de exhortos, probar los hechos, ejecución de laudos y sentencias extranjeras, preparación de juicio, desahogo de pruebas, entre otros. Ante reciprocidad negativa, el Tribunal Mexicano puede negar la homologación del laudo extranjero. El artículo 574 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece la forma de apelación ante dicha situación. La CIAC inspiró el actual Departamento de Arbitraje en la Cámara de Comercio Canaco y la Academia de Arbitraje Comercial Internacional de 1981. Además, con organismos como el IMCE se trataron temas relevantes para el arbitraje, tales como arbitraje como auxiliar del comercio exterior, inversión extranjera, empresas transnacionales, de su procedimiento, propiedad industrial, entre otros. El Estado mexicano se reserva el monopolio de la jurisdicción. No impide a los particulares que sustituyan sus actividades a través del procedimiento del carácter privado. A lo largo del procedimiento de modernización del arbitraje aquí en México, antes del Código de Comercio de 1986, existía una marcada vocación a la incorporación de las normas uniformes, como se demostró antes de la década de los 70. En la actualidad, el arbitraje, como fórmula de solución de controversias mercantiles en México, se encuentra su base principal al margen de las normas particulares de los estados que cuentan con competencia para reglamentar el arbitraje en el Código de Comercio. Hola, soy María Fernanda Franco. Voy a seguir hablándoles un poco acerca de la lectura de Fernández que realizamos. Yo les voy a hablar específicamente de las páginas de la 8 a la 14. Bueno, lo más importante a destacar de estas páginas es que aunque se constitucionalizaron los medios alternativos de justicia, lo importante es la verificación, ya que esto es lo que va a salvaguardar la seguridad. Otra de las cosas más importantes es que se creía que iba a ser como un tipo de justicia especializada, digamos, pero esto no exenta a que sí el arbitraje puede ser señalado por particulares, pero no quita que hay ciertos órganos del Estado que son los que están, que tienen que intervenir en el caso. Hola, mi nombre es Jimena Contreras Aragón y yo les voy a hablar un poco de cómo se maneja el arbitraje frente a la Constitución y todo lo legal. Primero hay que mencionar que el arbitraje no busca impartir justicia, lo que busca es satisfacer las necesidades de las partes involucradas. Es decir, que aquí se pone a la mesa las necesidades y lo que le conviene a cada parte y se llega a una resolución, que ambas partes llegan beneficiadas. Sin en cambio, en un tribunal lo que sí se busca es impartir justicia, es decir, que con la sentencia final se va a regir frente a los códigos, las leyes, constituciones y todo lo que sea referido a justicia. Pero, ¿qué pasa si las partes en un arbitraje no están conformes y ya llegan a una resolución? Pues aquí ya se puede asistir a un tribunal y poder apelar esa resolución. Y es válido. Pero ahora no se le va a pedir su opinión de, usted quién es parte 1, qué es lo que desea, o parte 2, qué es lo que desea. Esto no puede ser posible. Es por eso que muchas materias no se pueden usar arbitraje, como es la materia penal. Sin en cambio, hay casos específicos que sí en materia penal que sí se puede usar arbitraje, pero en muchos casos no. Pero al fin y al cabo el arbitraje siempre va a ser una herramienta muy beneficiaria para las partes que quieren un
resolver sus problemas de manera eficaz y rápida. Gracias. Prosiguiendo con el resumen que nos acaban de dar nuestros compañeros, en el capítulo 4, impugnación jurisdiccional del laudo arbitral, número 1, alcance e instrumentos de las acciones de la impugnación. El laudo arbitral es simplemente un título que motiva ejecución, es decir, una resolución con atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, cuya efectividad y realización quedan solamente en el marco de actuación del juez competente del lugar donde se ha desarrollado el arbitraje. Esto, como en México, no requieren de la aprobación judicial para que puedan ser ejecutados. En todo caso, el laudo es ejecutable por virtud del acto jurisdiccional, que solo es el complemento necesario para ejecutar lo resuelto por el árbitro, ya que el laudo por sí mismo constituye título que motiva ejecución ante el juez competente, que debe prestar los medios procesales necesarios para que se concreten los resueltos en el laudo. Por consiguiente, los laudos pronunciados por los árbitros deben ser ejecutados por los jueces ordinarios, sin necesidad de que estos se les otorguen, antes de ordenar la ejecución. Hola, soy Noa Ramírez y a mí me tocó leer de la página 29 a la 35. Nos habla de que el juez federal entendió que la autoridad jurisdiccional solamente se limita al estudio de las causas de nulidad de un laudo arbitral y que la parcialidad del árbitro no constituirá alguno de los supuestos previstos en el artículo de comercio. También nos habla que el juicio de nulidad no puede ser considerado como una segunda instancia en donde pueda ser estudiada la legalidad de la condena en costas realizadas por el tribunal arbitral, ya que su objeto se encuentra solamente limitado a estudiar si se actualizan los supuestos para poder anular el laudo arbitral, según lo previsto en el artículo 1457 del Código de Comercio. También nos habla sobre la tutela de las garantías constitucionales del arbitraje comercial en México y nos dice que la Constitución mexicana en los artículos 14 y 17 incorporan las garantías de audiencia previa y acceso a la jurisdicción, donde se establece que todo acto de privación de la vida, de la libertad, de la propiedad, posesiones o derechos debe ser emitida por un tribunal que sea previamente establecido y en juicio en el cual se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Sobre las garantías constitucionales del arbitraje constitucional en México, dice que el juicio de amparo tiene como fin inmediato el garantizar a los gobiernos que los actos de autoridad que los afecten en su estatus jurídico sean emitidos de conformidad con los preceptos constitucionales. Pues bien, partiendo del supuesto de que el arbitraje comercial tiene su origen en la voluntad de los particulares y que es administrado por particulares, no por órganos del Estado actuando como autoridades, la función de los jueces se limita de manera inmediata a prestar su apoyo para lograr la eficacia de las medidas adoptadas en los procedimientos alternativos para la solución de controversias de que se trate. Sobre este punto, la doctrina mexicana se ha pronunciado de manera inexorable en el sentido de que el amparo es improcedente en materia arbitral. Los jueces constitucionales no se encuentran facultados para criticar las decisiones de las partes en la controversia o de quienes, como los árbitros, tomen decisiones obligatorias para ellas. Su función se limita a vigilar que la actuación de la autoridad judicial haya sido en la misma correcta. Mantener una posición contraria equivaldría a considerar que tanto los tribunales arbitrales privados como los administrativos tendrían la consideración de autoridades a los efectos del artículo 14, 17 y 104 de la Constitución y que las decisiones que ellos emitiesen afectarían directamente al ámbito de los derechos y de las obligaciones de los particulares que someten a su árbitro. Como vimos anteriormente, el arbitraje juega un papel fundamental en el desarrollo económico y político de una sociedad en expansión. Algunos de los puntos que ayudaron a la difusión y aceptación del arbitraje son la globalización de la economía, puesto que puso sobre la mesa el arbitraje internacional, la actitud de legisladores y jueces mexicanos que dejaron abiertas las posibilidades para usar el arbitraje como medio para solucionar conflictos y la creación de una cultura arbitral con instituciones administradoras especializadas. Ahora, las características de la función de un árbitro. Una característica de la función de un árbitro es que es discontinuo en el tiempo, es decir, que un árbitro es nombrado para tratar un caso concreto en un tiempo determinado, o sea que no tienen la permanencia que caracteriza a otros actores dentro del Poder Judicial, como son los jueces. Y ahora por último, ¿por qué el arbitraje no supone una usurpación ante las funciones jurisdiccionales que corresponden al Estado?
Esto es así porque el ordenamiento jurídico es el que concede a los ciudadanos la opción de resolver sus conflictos ya sea por la vía judicial, o sea, acudiendo a jueces y tribunales, o por la vía extrajudicial, en este caso mediante el arbitraje. Es decir, que la misma ley es la que concede la opción de optar por el arbitraje para la solución de conflictos.